¿Qué tal, amores? Espero que estés súper bien. Mira qué punto tan bonito te traigo hoy. Es un punto calado precioso que no voy a empezar a nombrar para lo que lo podrías utilizar, porque yo creo que para todo. Para la primavera, con estos caladitos, para el verano, un top precioso, una chaqueta, un chal, en fin. Me gusta para todo. Hace como estas hojitas o estos racimos y a mí me encanta, me parece muy bonito. Tiene derecho y revés, o sea que no es reversible, pero es muy bonito. Así que espero que te guste. No es difícil, simplemente hay que fijarse un poco al principio, luego ya el mismo punto te va hablando. Es lo que pasa con los puntos calados, que al principio, bueno, pues vas mirando el esquema o vas mirando el vídeo y tal, pero luego al final pues ya un poco comprendes por dónde va todo, ¿sí? De todas formas, sí que tengo un esquema que lo pondré en la página web y os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar, porque a veces, bueno, pues entre una cosa y la otra, pues mucho mejor. Es un múltiplo de 8 más 1 más los puntos de orillo. Entonces aquí os marco lo que hay que ir repitiendo. No es difícil, ya os digo, solamente hay que fijarse al principio hasta que vas comprendiendo, pues eso. Estos cuadritos que están en blanco no significan nada, o sea, aquí no hay puntos ni nada, están para que con los aumentos y menguados pues vaya quedando el dibujo y tal, pero no se tienen que tener en cuenta. O sea que ahora cuando empecemos, pues empezaremos por un revés, un derecho y ya vamos a leer aquí. Una hebra, 5 derechos, una hebra, un derecho, un revés y un derecho. Así funciona. Pero vamos, yo ahora lo voy a hacer para que la que no le gusten los esquemas o no se aclare, pues lo pueda seguir perfectamente. Hemos dicho que múltiplo de 8 más 1, que serían 17 en este caso, 8 y 8, 16 y 1, 17. Yo he puesto 21 porque voy a subir 2 puntos bobos a cada lado. ¿Sí? Entonces empezamos con la primera vuelta. Los 2 puntos de orillo. Un revés. Un derecho. Una hebra. 5 puntos al derecho. Una hebra, derecho, un revés y un derecho. Aquí ya hemos empezado con la siguiente secuencia, que empieza con el revés. O sea, aquí hemos acabado con la hebra una y ahora derecho, revés, derecho y volvemos con la hebra, los 5 puntos al derecho, otra hebra y ahora derecho y revés. En las esquinas solo terminamos con derecho y revés y aquí con revés derecho, pero cada vez que separamos dibujo es derecho, revés, derecho y los 2 de orillo. Las vueltas del revés no las he marcado en el esquema porque es tal y como se presentan los puntos. O sea que hacemos los 2 de orillo. Este ya se ve que es el derecho. Todos los puntos y las hebras al revés. Cuando lleguemos al centro, pues habrá otro derecho. Que es este. Ahora se ve poco, pero luego ya se irá viendo más.
y el derecho, que es el revés por el que hemos empezado, y los 2 de orillo. Esta sería la segunda vuelta y ahora vamos por la 3. En la vuelta número 3 lo que vamos a hacer es los puntos de orillo, un revés, un derecho y hebra, punto y hebra. Vamos a aprovechar este primer calado que habíamos hecho para de aquí sacar una V. Empezamos con un punto y una hebra a cada lado. Y ahora lo que vamos a hacer es menguar 7 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Menguamos 2, devolvemos el punto a la aguja izquierda y pasamos 5 por encima. 2 que ya hemos menguado, 3, 4, 5, 6 y 7. Este menguado lo vamos a hacer en la tercera vuelta y en la novena. Solo se hace una vez en cada hojita. Luego las alternamos y se hace en otra posición, pero quiero decir que, como veis, cuando hacemos punto hebra, pues no hacemos ni 2 juntos, ni surjetes, ni nada. Y es en este menguado de 7 donde se menguan ya todos los puntos que necesitamos menguar para el dibujo que estamos haciendo. Ya tenemos los 7 menguados, devolvemos a la aguja, apretamos un poquito y ahora es cuestión de repetir la secuencia. Revés, derecho. Como veis, el punto derecho que queda aquí, que habíamos hecho derecho, revés, derecho, nos lo comemos aquí, pero luego ya volverá a aparecer. Estas son las pautas que a veces nos indican cuando nos toca menguar o no, porque es bueno coger punto de referencia de decir, bueno, pues cuando haga los menguados, después viene revés y derecho. Y ahora otra vez, hebra, veis que aquí tengo el calado, pues aquí punto, hebra. Y ya otra vez el menguado de 7. Menguamos 2, devolvemos el punto a la aguja. Y 7. ¿Veis? Aquí también vuelvo a involucrar el derecho este que viene después un revés. Devuelvo la aguja, ajusto un poco y revés. La vuelta del revés tal y como se presenta. Pues ahora vamos con la vuelta número 5, que vamos a seguir abriendo esta V y nada más, solamente eso. Orillo, revés, derecho. Y aquí habíamos hecho hebra, punto, hebra, pues ahora hacemos hebra, 3 puntos y una hebra. Y aquí ya podemos hacer otra vez derecho, revés, derecho. Y aquí hebra, 3 derechos y hebra. Y aquí derecho
y revés, y los 2 de orillo. En la siguiente vuelta, tal y como se presentan. ¿Veis? Aquí menguamos, lo que os decía, aquí menguamos todo lo que tenemos que menguar en una vuelta y luego solamente vamos haciendo los aumentos, abriendo la V. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta. 2 de orillo, revés, derecho, hebra, 5 puntos al derecho, hebra, derecho, revés, derecho, hebra, 5 derechos, perdón, hebra, derecho, revés, hilos de orillo. ¿Veis? Esto es lo que habíamos hecho en la primera vuelta. 5 puntos, ahora ya no se ve mucho porque con el menguado, 5 puntos entre medio de las 2 hebras. Como veis, pues con estos menguados que hacemos ya menguamos todos los puntos que aumentamos aquí en los calados. En realidad normalmente los calados se hacen 2 puntos juntos y una hebra o un surjete o tal, pero en este caso no, en este caso hacemos todos los menguados en la hojita esta y aquí todos los aumentos. Entonces voy a hacer la vuelta del revés tal y como se presenta. Bien, pues ahora esta vuelta, que es como si fuera la tercera, en la tercera que he hecho, pues en la tercera he empezado a abrir. Donde estaba la hebra he hecho punto y una hebra a cada lado, pero también he hecho el menguado. Lo que pasa es que en este caso he abierto la hebra y luego he hecho el menguado y ahora lo vamos a alternar. Primero voy a hacer el menguado de 7 y en este agujero de aquí, en vez de este que lo hemos hecho al principio, voy a empezar a abrir la V. O sea que hago los 2 de orillo, hago el revés y como antes este punto al derecho se ve implicado en este menguado. Por lo tanto, del tirón ya hago 2 puntos juntos, ya está 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo cambio de aguja y veis como aquí ya tengo el calado. Tengo que hacer hebra, punto, hebra, hebra, punto, hebra para ir abriendo aquí, ¿sí? Y ahora hago derecho, revés y aquí veis pues vuelve a estar implicado este punto y la última hebra hago el menguado, 2 y 5 más. Y veis, ya tengo el calado para hacer hebra, punto y hebra, derecho, revés, aquí está la V, aquí está el menguado y ahora lo he trasladado aquí. Y ahora tal y como se presenta y solamente ir abriendo la V hasta que tengamos 5 puntos dentro de la V. Pues ahora revés,
derecho. Y aquí ya vemos hebra, 3 puntos y una hebra. Derecho, revés, el derecho que recuperamos del cierre y hebra, 3 puntos y una hebra. Derecho, revés y la vuelta del revés tal y como se presentan los puntos. Y ahora ya volveríamos a estar en la primera vuelta, porque ahora lo que me toca es abrir la V de forma que me van a quedar 5 puntos y una hebra a cada lado. Lo mismito que hemos hecho en la primera vuelta. Revés derecho, hebra, 5 puntos y hebra. Derecho, revés, derecho, hebra, 5 puntos y hebra. Derecho, revés y los de orillo. ¿Veis cómo estamos ahora ya como en la primera vuelta? Y estoy ya haciendo la forma esta de las hojitas. Aquí todavía no se ve mucho. Y ahora ¿qué haríamos? Pues como hemos hecho la primera vuelta, ahora haríamos la del revés tal y como se presentan, y ya sabemos que primero el aumento para abrir la V y luego el menguado. Aquí estoy aquí en la vuelta de inicio, hebra, 5 derechos y una hebra, bueno, y los de orillo y tal, ¿vale? Y entonces en la otra vuelta, en la tercera, abro en el primer calado y cierro los 7 puntos al final. O sea que ahora ya solamente es cuestión de ir repitiendo. No es nada difícil, lo que pasa es que ahora yo entiendo, es mucha información y es cuestión de irse, de ponerse con la aguja y ya ves como tú misma vas viendo la propia lógica. Bueno, y si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis. Así que espero que os haya gustado, que lo saquéis porque es bonito de aprender a hacerlo, es bastante diferente y espero que os guste tanto como a mí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!